El Imperio Español. En 1492, Cristóbal Colón descubrió América en nombre de España que, ese mismo año, completó su unidad con la toma de Granada, aún ocupada por los moros. El poderío español aumentó considerablemente durante la primera mitad del siglo XVI. Conquistadores como Cortés, Pizarro y otros se apoderaron de México, Perú, las Antillas y la mayor parte de América del Sur. En cuanto al navegante Fernando de Magallanes, dio la vuelta al mundo con sus compañeros y ocupó las Filipinas. Ya en 1494, el Papa Alejandro VI, mediante el Tratado de Tordesillas, repartía el nuevo mundo conocido entre españoles y portugueses. Se trata exactamente de la mitad del globo terráqueo. El Imperio Español, en español, Imperio Español, también se conoce como el Imperio Colonial Español. Fue uno de los mayores imperios de la historia, ya que desde finales del siglo XV hasta principios del XIX, España controló un vasto territorio de ultramar en el Nuevo Mundo, además de varios territorios en Asia, África y Oceanía. El Imperio Español se extendía a lo largo de 20 millones de kilómetros cuadrados. Durante el periodo imperial español, las Fuerzas Armadas, la Marina Mercante y las artes hicieron de España una potencia mundial indiscutible. Sin embargo, la propia naturaleza del Imperio Español lo condenaba a constantes fluctuaciones económicas y militares. Era una época en la que la Iglesia y el Estado funcionaban en simbiosis. El apogeo del imperio. El Imperio Español comenzó cuando el rey Fernando de Aragón, 1452 a 1516, y la reina Isabel de Castilla, 1451 a 1504, conquistaron toda la península ibérica. Tuvieron que implementar políticas para mantener el control de las regiones recién adquiridas: Cataluña, las Islas Baleares, Valencia, Asturias, Extremadura, Andalucía, etc. Aunque los soberanos no impusieron la unidad lingüística, la unidad buscada era sobre todo religiosa. La lengua castellana se introdujo en todas partes. La expresión muy común en esa época era hablar cristiano, literalmente hablar cristiano, lo que significaba hablar con claridad y no en algarabía, en jerigonza, es decir, en árabe. España fue colonizada bajo el Imperio Árabe Musulmán, pero en castellano. En 1492, cuando Cristóbal Colón, por mandato de España, descubrió América, inaugurando una era de hegemonía española, el castellano ya ocupaba la mayor parte de la actual España. En Europa, Fernando V, rey de Castilla entre 1474 y 1504, extendió su soberanía sobre el reino de Nápoles a expensas de los reyes de Francia, y luego sobre el reino de Navarra, 1504. En 1494, el Tratado de Tordesillas definió dos esferas de influencia que abarcaban audazmente toda la tierra. Casi todas las Américas fueron para España, a excepción de lo que sería Brasil, mientras que varios territorios costeros de África, Oriente Próximo, Eritrea, Somalia, del sur de Asia, Goa, Colombo, Malaca, Timor, fueron reclamados por Portugal, a excepción de Filipinas ya reclamadas por España, así como las Islas Canarias, en el Atlántico. España también se estableció en el Sáhara Occidental entre 1509 y 1524, que luego cayó bajo el dominio de Marruecos. A la muerte de Fernando V en 1516, España controlaba el sur de Italia, Navarra, y más al norte, la Cerdaña y el Rosellón. En 1659, el Tratado de los Pirineos haría que los catalanes perdieran la Cataluña del norte en beneficio del Reino de Francia. Pero fue bajo el reinado de Carlos V que se llevaron a cabo la exploración y la conquista de las Américas, la conquista del Imperio Azteca en México por Hernán Cortés, de 1519 a 1521, y la conquista del Imperio Inca en Perú por Francisco Pizarro, de 1531 a 1533. Las primeras colonias se ubicaron en el Caribe y luego se extendieron a América Central, la parte de América del Sur, así como México y Florida. La colonización española de América permitió a la monarquía católica española controlar gran parte del continente. Bajo Felipe II, 1556 a 1598, España era la nación más poderosa del mundo, eclipsando fácilmente a Francia e Inglaterra. Felipe II también fue rey de Portugal, 1580 a 1598, bajo el nombre de Felipe Pinamene. Bajo su reinado, Filipinas, nombrada en su honor,
fue conquistada y se establecieron colonias en América del Norte, Florida. Su reinado representa el apogeo del poder de España, para el que se habla de siglo de oro. En 1763, el Tratado de París cedió toda la Luisiana francesa a España, que constituía un territorio entonces considerable. Luisiana seguiría siendo española hasta 1800, cuando volvería a ser francesa bajo Napoleón Bonaparte. Para los españoles que heredaron la Luisiana occidental, el territorio constituía sobre todo una especie de escudo destinado a proteger, al sur, el corazón de la Nueva España, México, de la codicia inglesa y estadounidense. Los territorios del Imperio Español, en Europa, además de la propia España como metrópoli, cabe mencionar Portugal, desde 1580 hasta 1640, el Reino de Nápoles, desde 1442 hasta 1813, el actual sur de Italia, las islas de Sicilia, Cerdeña y Malta, el Franco Condado, desde 1547 hasta 1598, la región centroeste de Francia, el Ducado de Milán, desde 1559 hasta 1813, en el norte de Italia, los Países Bajos españoles, desde 1549 hasta 1813, Bélgica, Luxemburgo, los actuales Países Bajos y el Artois en Francia, así como el actual Rosellón en el sur de Francia. En África, las Islas Canarias, desde 1478, numerosos territorios en Argelia, de 1505 a 1555. En Marruecos, desde 1505 hasta 1958. En Libia, de 1510 a 1551. El Sáhara español, desde 1885 hasta 1975. En Túnez, desde 1535 hasta 1574. La Guinea Ecuatorial, desde 1827 hasta 1968, así como varios islotes en el Atlántico, en Asia. La Capitanía General de Filipinas, desde 1574 hasta 1898, que abarcaba los actuales territorios de Filipinas, las Islas Marianas, las Islas Carolinas, incluyendo Guam y Palaos, así como algunas islas de Micronesia, la isla de Saba en Malasia, desde 1521 hasta 1888, el Protectorado de Camboya, desde 1597 hasta 1599 y la provincia de Papúa Occidental, Indonesia, desde 1526 hasta 1663. En América, el Virreinato de Nueva España, desde 1535 hasta 1821. México, California, Nuevo México, Arizona, Texas, Nevada, Florida, Utah, Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. El Virreinato del Perú, desde 1542 hasta 1821. Perú, Ecuador, Chile, Colombia, Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Venezuela y Panamá. El Virreinato de Nueva Granada, desde 1717 hasta 1819. Panamá, Colombia, Ecuador y Venezuela. El Virreinato del Río de la Plata, desde 1776 hasta 1810. Argentina, Paraguay, Uruguay y parte de Brasil. Las Islas Malvinas, hasta 1810. La Capitanía General de Guatemala, desde 1540 hasta 1821. Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Chiapas, México. La Capitanía General de Chile, desde 1540 hasta 1818. Chile y la Patagonia. La Capitanía General de Cuba, desde 1510 hasta 1898. Las islas de Cuba y Puerto Rico, Florida y Santo Domingo, Luisiana, que constaba de los territorios de los actuales estados de Luisiana, Arkansas, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Dakota del Sur, Dakota del Norte, Wyoming, Montana, Idaho, Minnesota y Iowa. La Capitanía General de Venezuela, desde 1777 hasta 1821, Venezuela y la isla de Trinidad. La Capitanía General de Yucatán, desde 1617 hasta 1786. Los estados mexicanos de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Tabasco y Belice. Diversos territorios insulares, desde 1492 hasta 1821, según el caso. La República Dominicana, las Bahamas, Antigua y Barbuda, Trinidad y Tobago, Granada, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Dominica, Barbados
es Andalucía, en Oceanía, Pacífico. Desde 1525 hasta finales del siglo XIX, se trata de la isla de Pascua, las Islas Marianas, incluyendo Guam, las Islas Marshall y Kiribati o Isla Gilbert, así como algunas islas de Nueva Guinea. Una tradición de imperialismo lingüístico. España tenía una tradición de imperialismo lingüístico, incluso antes de crear su imperio en América. Los gobernantes de España sentían la necesidad de unificar culturalmente la nación. La corona de Castilla consideraba la diversidad de lenguas y religiones como una amenaza para la estabilidad política del Estado. Al unificar todos los diferentes grupos lingüísticos, catalán, aragonés, vasco, andaluz, árabe, etc., bajo una sola lengua, el castellano, y una sola religión, el catolicismo, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla esperaban crear una nación estable. Así, los monarcas españoles establecieron una política de imperialismo lingüístico en la que el castellano se convertía en la lengua dominante. Después de unir las coronas de Castilla y Aragón, lograron reducir casi a la nada las lenguas aragonesa y catalana empleadas por la corona de Aragón. En América, un imperialismo lingüístico similar ya estaba en marcha en los imperios azteca e inca antes de la llegada de los españoles. El náhuatl, la lengua de la nación dominante, los nahuas, fue la lengua oficial del imperio azteca y sirvió como lengua vehicular entre las innumerables lenguas que se hablaban. El imperio inca, también, mantenía una política de dominación lingüística en la que todos los súbditos del imperio estaban obligados a conocer el quechua, bajo pena de castigo. Cuando los dos imperios amerindios entraron en contacto con el imperio español, las políticas autóctonas se derrumbaron, pero sus lenguas no desaparecieron. Fueron relegadas a las comunicaciones informales y a los rituales religiosos. A lo largo de su historia, los españoles fueron formidables oportunistas en la administración de su imperio. Supieron reaccionar a las diferentes situaciones y aplicar políticas lingüísticas eficaces y prácticas, siempre y cuando éstas se correspondieran con la consecución de dos objetivos principales: la seguridad de los poderes político y económico, así como la conversión de los paganos. Así, en algunos casos, el español se utilizó como medio de control, pero en otros, los españoles utilizaron las lenguas autóctonas para ejercer su poder. Sin embargo, en ambos casos, el dominio y el uso de la lengua española, llamada castellano en esa época, fueron esenciales para la conquista. En un imperio con tantas lenguas y culturas diferentes que son tratadas de manera desigual, la lengua puede convertirse fácilmente en un punto de encuentro para la guerra. Los españoles se aseguraron, durante todo el periodo de la conquista, de no perder el control de la lengua, temiendo que esto significara perder el control del imperio. De hecho, desde los primeros contactos entre los españoles y los pueblos indígenas de América, la lengua española fue una herramienta del imperio. Fue el medio para establecer la autoridad en la conquista militar, justificar la conquista y llevar a cabo una conquista religiosa. El control de la lengua pareció esencial para consolidar el imperio. Ya fuera controlando el español o las lenguas indígenas, las políticas lingüísticas reflejaban una conciencia del poder de la lengua. Desde su llegada, los españoles nombraron en su idioma todos los lugares que veían, insinuando que no tenían nombre antes o que estos eran incorrectos en las lenguas paganas. Las colonias españolas fueron administradas por virreinatos, donde el rey de España delegaba parte de sus poderes a un virrey local. Así fue creada en 1535 el Virreinato de Nueva España, en 1542 el Virreinato del Perú, en 1717 el Virreinato de Nueva Granada y en 1776 el Virreinato del Río de la Plata. También existían colonias menos extensas erigidas en capitanías generales: Guatemala, Venezuela, Cuba, Chile, etc. En su calidad de representante personal del rey de España, el virrey era recibido en América con todos los honores. En estas colonias había dos tipos de administradores: por un lado, los nacidos en España, los peninsulares, y por otro lado, los nacidos en América, los criollos. De manera general, las autoridades españolas otorgaban más poder político y militar a los peninsulares, cuyos puestos de virrey y comandante, que a los criollos blancos, limitados a puestos de funcionarios. Los conquistadores practicaron el secuestro de indígenas para servir como intérpretes,
que constituían entonces un instrumento indispensable en la conquista militar de América. Hubo pocos casos de españoles que aprendieran una lengua indígena en la primera ola de la conquista, ya que en las relaciones coloniales tradicionales eran los vencidos quienes debían, en principio, aprender la lengua del conquistador. En cuanto a los intérpretes, las necesidades eran tan grandes que parecía normal secuestrar a un indio o dos para que sirvieran de traductores cada vez que los españoles penetraban en un nuevo territorio. Esta práctica fue codificada en la ley en 1573 por las ordenanzas de descubrimientos, nueva población y pacificación de las Indias. Los españoles estaban convencidos de que tener intérpretes a su disposición era esencial para la conquista militar. No se equivocaban. A lo largo de la primera parte de la conquista, los intérpretes indígenas sirvieron de guías, de medio de comunicación y, más importante aún, de fuentes de información irreemplazables. En efecto, estos intérpretes proporcionaron información militar indispensable que ayudaba a planificar los ataques. Es así como, por medio de la lengua, los españoles obtuvieron parte de su ventaja militar, puesto que el control de los intérpretes implicaba el control de la información, y el control de la información era imperativo en la conquista militar. Una gran parte de los indígenas de todas las regiones de América no pudo sobrevivir a la llegada masiva de los conquistadores europeos. Las poblaciones autóctonas sucumbieron a las enfermedades infecciosas, a los conflictos militares, al trabajo forzado o a la esclavitud. Se estima que más del 80%, incluso el 90% de los amerindios murieron a raíz de su encuentro con los españoles. En cuanto a los grupos supervivientes, tuvieron que ver cómo los colonos españoles imponían su cultura y su modo de vida. La lengua, las tradiciones y las creencias de los primeros ocupantes desaparecieron prácticamente durante la colonización. Los españoles, como los portugueses, obligaron a los pueblos a convertirse al cristianismo. Durante muchas décadas, los indígenas fueron considerados inferiores a los españoles. La larga época colonial en la América española trajo consigo una mezcla de pueblos indígenas y europeos, que fueron clasificados por raza y jerárquicamente. Si bien la colonización pudo resultar en una sociedad racialmente mixta en la América española, en comparación con las colonias de los británicos y los franceses, cuyos colonos estaban claramente separados de los indígenas. A partir de 1503, la corona ordenó que los indígenas fueran reubicados en ciudades donde se construirían una iglesia y una escuela, una al lado de la otra, para la salvación del alma de los indígenas y para enseñarles español. Sin embargo, los indígenas permanecieron apegados a su lengua ancestral. Resultó imposible para los españoles imponer el castellano como lengua oficial, ya que solo una pequeña minoría de la población podía hablarlo. Se hubiera necesitado una abundante y costosa mano de obra que no estaba disponible. Además, el clero local se opuso a la enseñanza del castellano a los indígenas, simplemente porque temía perder el control sobre ellos, ya que mientras no conocieran el idioma, las autoridades civiles necesitarían a los sacerdotes para la traducción. En resumen, el idioma español podía amenazar el papel tradicional de mediador del clero entre el gobierno y los indígenas. De esta manera, los misioneros comenzaron a evangelizar a los indígenas en su lengua materna, siendo el objetivo principal de la educación por parte de la Iglesia convertir a los indígenas a la religión católica, no difundir el castellano. Así se produjo una separación entre la religión y la lengua por parte de las autoridades religiosas, abandonando la ideología tradicional de la preponderancia del castellano. Los miembros del clero empezaron a aprender las lenguas indígenas con el objetivo de evangelizarlos de manera más eficaz, aunque la corona se resistía a cambiar su política lingüística. Por ejemplo, en 1550, Carlos V todavía insistía en que todos los indígenas fueran instruidos en castellano. 15 años después, en 1565, la política lingüística oficial de la corona había sufrido un cambio radical al obligar a los misioneros a aprender las lenguas indígenas. Sin embargo, un problema importante se hizo evidente. La diversidad lingüística de América era tal que, por ejemplo, en una sola ciudad donde los indígenas habían sido desplazados, era posible encontrar numerosas lenguas mutuamente ininteligibles. Era un problema que los aztecas habían experimentado en la administración de su imperio, un problema al que se había enfrentado el uso del náhuatl
como lengua vehicular entre las poblaciones locales. La perspectiva de exigir que los sacerdotes aprendieran todas las lenguas maternas de la población que evangelizaban parecía casi tan irreal como la de enseñar español a todos los indígenas. Astutamente, los españoles se apropiaron del sistema ya existente de la predominancia del náhuatl y lo utilizaron en su propio beneficio. Parecía mucho más fácil controlar una sola lengua que una multitud de lenguas. Así, en 1570, el náhuatl se convirtió en la lengua oficial de los indígenas de la Nueva España. Políticas lingüísticas similares fueron instituidas en otras regiones del imperio, con el quechua en Perú, el aymara en las regiones andinas, el tupí guaraní en la región amazónica, la costa brasileña y el norte del Virreinato del Río de la Plata, y el cachiquel en la región centroamericana. Así, en el Imperio Español, no fue el idioma español el que se utilizó como instrumento de comunicación o de control en los primeros años del imperio. Resultó más importante y eficaz controlar las lenguas maternas de los indígenas que imponerles el español. De todos modos, nunca hubo suficientes misioneros políglotas para evangelizar a los indígenas. Además, el náhuatl, el quechua o el aymara no estaban lo suficientemente extendidos como para comunicarse con todos los indígenas. En resumen, la enseñanza en las lenguas indígenas se adoptó como solución alternativa, a pesar de que muchas críticas afirmaban que las lenguas locales carecían de conceptos adecuados para poder explicar el Evangelio y la doctrina con suficiente claridad. Por otro lado, el uso del español por parte de los misioneros nunca se abandonó por completo. Hacia finales del siglo XVIII, españoles provenientes de España tomaron la iniciativa de emprender reformas en América Latina. Enseguida, líderes criollos tomaron parte en las insurrecciones que llevarían a las independencias. Agustín de Iturbide, Simón Bolívar, Francisco de Miranda, Antonio José de Sucre, José de San Martín, etc. Estos libertadores, muy al tanto de los debates de las ideas de la Ilustración y de la Revolución Francesa, concibieron proyectos revolucionarios. A principios del siglo XIX, las colonias españolas en América iniciaron su proceso de independencia que culminó alrededor de 1825. En cuanto a las colonias restantes de Cuba y Puerto Rico, finalmente se perdieron tras la Guerra Hispanoamericana en 1898, junto con Filipinas y las islas del Pacífico. La invasión de España por Napoleón y la destitución del rey de España precipitaron las cosas. Los virreinatos se administraron de manera independiente unos de otros. Cuando la derrota de Napoleón, en 1815, permitió el regreso del soberano legítimo al trono de España, los líderes españoles locales, generalmente criollos blancos, habían tomado gusto a administrarse ellos mismos, y no parecía prometedor volver a someterse al absolutismo real simbolizado por el virrey. La mayoría de los criollos blancos se unieron a la causa de la independencia de los territorios donde habían nacido, contra los peninsulares que querían que permanecieran leales a la corona española. Muy conscientes de los debates de las ideas de la Ilustración y de la Revolución Francesa, los libertadores concibieron planes revolucionarios. Las revoluciones lideradas por Simón Bolívar, José de San Martín, Agustín de Iturbide y Antonio José de Sucre pusieron fin al dominio de España, que ya no tenía los recursos para oponerse a la independencia de las colonias. En 1826, el Imperio Español de América había dejado de existir, a excepción de Cuba y Puerto Rico. Tras la Guerra Hispanoamericana, en 1898, y la victoria de los estadounidenses, España tuvo que ceder la isla de Cuba, la isla de Puerto Rico, así como la isla de Guam y Filipinas, a cambio de una compensación de $20 millones pagada por los estadounidenses a los españoles. La victoria de Estados Unidos sobre España tuvo un carácter altamente simbólico. Fue la victoria del Nuevo Mundo sobre el Viejo Mundo, el fin de la era colonial española y el comienzo del poder colonial estadounidense. Los españoles pudieron así constatar las debilidades y los retrasos de su país con respecto al resto de Europa occidental. A partir de entonces, la política colonial española se orientaría hacia África, mientras que España ya no jugaría más que un papel secundario en los asuntos internacionales. Con el tiempo, la España imperial perdió sus territorios en el resto de Europa, en casi toda África, a excepción de las Canarias, Guinea Ecuatorial y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y no conservó ninguno de sus territorios en Asia ni en las islas del Pacífico.
Sin embargo, España legó su lengua a gran parte de la humanidad. Hoy en día, el español es la segunda lengua del mundo, con 436 millones de hablantes, justo después del chino, con 887 millones, pero por delante del inglés, con 371 millones, el árabe con 290 millones o el ruso, con 153 millones. Dado que el español no está fuertemente arraigado en toda Europa, a diferencia de América del Sur, donde es omnipresente excepto en Brasil, y que solo está simbólicamente representado en África, se presenta como una lengua esencialmente americana. Por eso su impacto a nivel internacional, aunque no despreciable, sigue siendo probablemente potente.